Pero se escucha muchísimo. En el nombre del Señor Jesús, Amén. en esta hora, una vez más, estamos delante de la presencia del Señor Jesucristo para llevar este devocional, que lo vamos a hacer en esta tarde. Y la Escritura nos dice allá en Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante, y es algo que hoy día nosotros podemos de alguna manera meditar en ello, cuando podemos acercarnos a la palabra del Señor Jesús. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice la Escritura de la siguiente manera: porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo tanto, vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora agradecemos la oportunidad que usted nos da, Señor, por llegar una vez más, Señor, delante de su presencia y poder llevar este devocional para la gloria de su nombre. Sea usted quien obre y quien haga a favor de nuestras vidas. Tome el control, Señor, en este tiempo. Lo necesitamos, Señor, a usted que siga obrando y siga llenando vidas, cambiando pensamientos, corazones, Señor, que en este tiempo lo necesitan. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mi amada hermana, ¿cómo está usted? Un gusto poder verla y saludarle en esta hora. Amén, amén. Igualmente, mi pastor, gloria al Señor Jesucristo. Verdaderamente un gusto, gloria al Señor Jesús. Mejor dicho, como se dice acá, un gustazo. Aleluya. Bueno, y saludando también a nuestro hermano Felipe. Dios le bendiga. Bienvenido en medio nuestro. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mi hermano, mi pastor, ya usted oró por el servicio, ¿cierto? Amén. Amén. Bueno, ya está en la presencia del Señor Jesús. Vamos a cantar por acá unos coritos. Aleluya. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida Eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura y en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Aleluya, nunca nos desamparará. Gloria al Señor Jesucristo. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar, si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y aquí no hay lugar para ti, Satanás. Aquí hay el lugar que ahí está ocupado por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, nos gozamos y nos alegramos. Vamos a estar orando, mi pastor. Gloria al Señor Jesucristo por la obra misionera. Gloria al Señor Jesucristo
los evangelistas, bueno, y por todos estos ministros, gloria al Señor Jesucristo. Usted mientras hace la oración, yo voy a estar orando por usted, mi pastor, para que el Señor Jesucristo le siga dando la victoria porque está en victoria. Aleluya. Dios le bendiga. Bendito Dios, buen Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, una vez más estamos delante de su presencia, le adoramos, le glorificamos, le honramos, Señor Jesús. Lo importante es reconocer en este tiempo su nombre, reconocer que usted es el que hizo los cielos, la tierra y la mar, y usted tiene el poder para cambiar todas las cosas. Usted tiene el poder, Señor Jesús, para obrar en este tiempo sobre toda vida. Por eso, Señor, al pedirle en esta hora por todos los que están enfermos, para que usted los sane, al que está cautivo, para que usted lo liberte, al oprimido, para que usted lo ayude. Padre Celestial, en este tiempo necesitamos de su buena mano, Señor, que esté sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros familiares, sobre los que nos rodean, sobre cada uno de aquellos que claman, buscan, Señor Jesús, de su presencia, de su poder. En este tiempo, Señor, tan adverso para muchas vidas, tan adverso para muchos que en esta hora necesitan esa mano que los sane, que les dé ese reposo, porque hay muchos que están trabajados, muchos que están cargados, no saben cómo reposar, no saben cómo descansar, no saben cómo ser aliviados, Señor. Es una lucha que mantienen todos los días en su vida, en su cuerpo. Pero qué importante es que en este tiempo ellos puedan venir a usted para que descansen, para que todo ese trabajo, todo ese cansancio, toda esa fatiga, Señor, desaparezca de esos cuerpos, de esas almas. Señor, hoy más que nunca necesitamos que las almas hagan con usted, Señor, una relación, hagan un pacto, hagan, Señor, en este tiempo una señal en sus vidas, para que esas vidas sean confortadas, sean alegradas por su poder, su gracia, su gloria, su presencia. Necesitamos tanto su mano poderosa a favor de nosotros, que nos alivie, que nos rescate del lodo cenagoso, que nos levante del cielo profundo, del lugar de pantano que quizás no hemos podido hacer pie, quizás no hemos podido estar firmes, Señor Jesús, pero qué maravilloso es cuando su mano poderosa comienza a actuar y a operar a favor de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, obre usted en este tiempo, en los enfermos, en los hogares, en los hospitales y todos aquellos, Señor, que están de alguna manera, Señor, sufriendo, padeciendo, el pobre, la viuda, el huérfano, el afligido, el menesteroso, todos aquellos que de alguna manera necesitan, Señor, su mano poderosa. Sea usted quien obre y quien haga, Señor Jesús, conforme a su misericordia. En este tiempo, Padre Celestial, su presencia, su poder, su gloria, su gracia, esté obrando en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, libre por su amor. Libre, libre de condenación. Libre, libre, libre por su amor. Libre, libre de condenación. Libre para siempre, libre, para siempre, libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, libre por su amor. Libre, libre de condenación. Libre, libre, libre por su amor. Libre, libre de condenación. Libre para siempre, libre, para siempre, libre, libre, Señor. Rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, gloria al Señor Jesús. Hemos orado, hemos alabado al Señor. Ahora nos disponemos, gloria al Señor Jesucristo, a escuchar palabra de Dios, que es lo más importante en esta hora. Escuchar la palabra del Señor Jesucristo, el mensaje que el Señor nos trae, ese alimento en esta tarde maravillosa, gloria al Señor Jesucristo. Entonces,
voy a estar orando para presentar a mi pastor Rodrigo Vázquez con el mensaje de esta noche, el cual el Señor Jesús le va a hablar a ustedes que van a ver este video y a nosotros que estamos acá en el devocional. Maravilloso Dios, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gloria, Señor, te damos honra, Señor, alabanza, Señor Jesús. Gracias por permitirnos, Señor Jesús, estar una vez más, Señor, delante de tu presencia, honrándote, Señor, glorificándote, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú eres, Señor, mi Dios, el que nos alimenta, el que nos nutre, Señor, mi Dios, el que nos guía, el que nos bendice. Gracias, Señor Jesús, porque nos vas a hablar a nosotros y a los que van a ver este video. Y usa, Señor, a mi pastor de manera especial, sublime Dios. Úsalo, Señor Jesucristo, con palabra para todos nosotros. Señor Jesús, en ti hay poder y en ti hay victoria, Señor Jesús. Esperamos, Señor, tu palabra, que es nuestro alimento. Predícanos la palabra, mi pastor Rodrigo. Amén. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea el nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante, vamos a estar meditando en la palabra del Señor Jesucristo. 8, del versículo 8 en adelante, y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén y amén. El Señor Jesús añada bendición a cada palabra que se va a hablar en esta tarde. El nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto, el creyente solo podía apoyar su fe en los símbolos, en los prototipos de Cristo, y la ley constituía la norma puesta ante él para su dirección. Bajo el nuevo pacto, el creyente deposita su confianza en la propia persona de Cristo Jesús y en su acto de expiación ya efectuada en el Calvario. El nuevo pacto se basa en un sacrificio superior, el sacrificio efectuado por Cristo mismo sobre el altar una vez para siempre. Mediante este sacrificio, nuestros pecados no solo quedan cubiertos, sino que somos auténticamente limpiados de ellos. Es así como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por lo tanto, el versículo 26 nos dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Qué maravilloso es. El Nuevo Testamento en la plenitud del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se sirvió de los profetas para instruir a su pueblo. Abraham, Moisés, David, Elías, Isaías y otros reciben las comunicaciones divinas. Y cada uno en su forma se les va enseñando al pueblo a fin de que les sirvan de norma en la vida que el Señor les tiene trazado. Así, el Nuevo Testamento en la plenitud, el cumplimiento del Antiguo Testamento.
Aquí no se trataba de la salud de Israel, sino del género humano. ¿Cuándo y con quién termina el Antiguo Testamento? El primer pensamiento que viene a nuestra mente es lo que dice el profeta Malaquías, que con el nacimiento del Señor Jesús se da inicio al Nuevo Testamento. Pero tenemos que tener claro que Jesús vino en el último periodo del Antiguo Testamento, pues el Antiguo Testamento dura hasta la crucifixión del Señor en el Gólgota. En el Mateo capítulo 26, versículo 28, la Escritura dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, así como la sangre del Cordero Pascual lo era del pacto antiguo. Si vamos a la Escritura en Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y que lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, la aplicación del término nuevo al pacto mejor o del evangelio implica que él le precedió. Lo que estaba de antes era viejo y estaba en un punto de desvanecerse, puesto que ambos no pueden existir al mismo tiempo. Por lo tanto, el viejo tenía que desaparecer. Por eso ese sacrificio que hizo el Señor en el Gólgota es el fundamento del nuevo pacto. Ahora Juan el Bautista no era profeta del nuevo pacto. Juan el Bautista era el profeta de la antigua dispensación. Por las escrituras sabemos que Juan el Bautista fue el último gran profeta, y así lo dice la escritura. El más grande quizás del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, versículo 9 al 11 dice la escritura: pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito: he aquí yo les voy a enviar mi mensajero delante de tu faz. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, el más humilde en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué era mayor Juan el Bautista? Tuvo el gran honor de presentar al Señor Jesús a Israel. Los profetas del antiguo pacto solamente hablaron del Señor Jesucristo y lo denominaron y lo dijeron de esta manera, hablando del Cordero, como dice Isaías capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos los holocaustos del Antiguo Testamento indican al Señor Jesús. Por eso cuando el evangelista, el médico Lucas escribe allá en el capítulo 24, versículo 25, entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Los profetas del Antiguo Testamento, todos indicaron al Señor Jesús, pero ninguno llegó a verlo, excepto podemos ver a Abraham. Los otros solamente tuvieron manifestaciones angelicales, es decir, teofanía de Dios. Y así nos dice la escritura en Génesis capítulo 18, en esa comunicación o relación que tuvo Abraham con el Señor Jesucristo, en el versículo 1 al 3, donde la escritura nos puede hablar y nos da el siguiente relato. Después que le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ahora
La escritura nos habla ya en Juan capítulo 1, versículo 29, y nos dice el mismo Juan el Bautista hablándoles a los discípulos que en ese tiempo se habían llegado a él, y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego en el versículo 35 la escritura nos dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. En el versículo 43 la escritura nos dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígame. En este capítulo podemos ver tres veces el siguiente día, como le vengo manifestando. El siguiente día es el último en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesucristo vino para tomar sobre sí el pecado del mundo entero, conforme a Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice la escritura: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El Señor Jesucristo vino en el cumplimiento del tiempo, según lo relata el apóstol Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesús vino en el último periodo del Antiguo Testamento, pues este dura hasta la crucifixión del Señor en el Gólgota, y después de la crucifixión empieza el Nuevo Testamento, es decir, en el libro de los Hechos. Y con esta presentación del Señor Jesucristo, que se hizo público por Juan el Bautista, el que le había manifestado a Israel que detrás de él venía uno más poderoso que él, el cual no podía desatar la correa de su sandalia. El fin del Antiguo Testamento vino en ese periodo, cuando estaba el cumplimiento del tiempo. Ahora leemos nuevamente el siguiente día. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando al Señor Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Pero hay algo que Juan el Bautista suprime, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo suprime de repente? Y eso hoy día no lo han podido entender. Y qué maravilloso es cuando el pueblo de Dios, cuando aquellos que creen en el Señor lo pueden entender. ¿Por qué lo suprime de repente? Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Juan aquí no habla de un futuro, sino he aquí el Cordero de Dios, porque el Señor Jesucristo ya ha quitado el pecado. El pecado es pasado, y así lo ve Juan el Bautista, lo ve proféticamente. Jesucristo es el Cordero de Dios por toda la eternidad, no es por un momento, no es por un rato, no es por un tiempo, es por toda la eternidad. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Luego, allá en Apocalipsis capítulo 12, la escritura nos dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por lo tanto, la sangre del Señor Jesucristo es de fuerza, y esta sangre permanece eterna. Él continúa siendo el Cordero de Dios, que ha consumado su obra hace 2000 años. El Señor Jesús y su evangelio, andando por allí en Samaria, en Galilea, en Jerusalén. ¿Y dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde anda en este tiempo? Anda en aquellos que han creído en Él. En esos el Señor Jesús está, en esos templos, en esos corazones, en esas vidas. Como dice la Escritura, Marcos 16, versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían.
Sí, la iglesia es portadora de su palabra y eso no hay que olvidarnos. Esta anda por las plazas, por las ciudades, por los caminos, por los vallados, predicando el evangelio, anunciando solamente que en Jesús hay salvación y remisión de pecado. Esto es lo que ocurrió concretamente el primer día después de la crucifixión del Señor Jesús, o sea, el primer milenio después de Cristo. Ahora veamos el segundo día en el versículo 43. El siguiente día, esto significa el segundo día en el Nuevo Testamento, el segundo milenio después de Jesucristo. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo? Dice la escritura en Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Imagínense, unos simples pescadores, unos simples hombres del vulgo habían escudriñado las escrituras, pero los sacerdotes de ese tiempo en el pueblo de Israel hicieron caso omiso. No les interesó la venida del Mesías, no les interesó la venida del Dios Todopoderoso para manifestarse en carne y mostrarse en aquel lugar que era Israel. Hemos hallado al Mesías, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo a él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió el Señor Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aleluya. Cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Al decir Hijo de Dios, es la manifestación de Dios en carne, no es una segunda persona. Cuando se habla de Hijo de Dios, es Hijo por concepción, aleluya, de el Espíritu Santo. Es solamente el unigénito Hijo de Dios, que no hay otra calidad, nadie más se le iguala a él en este mundo. Por eso se le llamaba Hijo de Dios, porque era la manifestación de Dios en carne. Y luego la escritura dice, tú eres el rey de Israel. Respondió el Señor Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Cuántos hoy día? ¿Cuántos hoy día tienen que esperar señales para creer? Qué maravilloso es cuando dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y él le dice, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor Jesús comenzó su ministerio alcanzando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo le voy a decir una cosa, el bautismo es en un solo nombre. Algunos argumentan que en el primer tiempo el bautismo era solamente para lo de Israel. Es una mentira tan grande que hoy día quieren incluir y que quieren desechar. Y así van contaminando a muchas almas para que en este tiempo se olviden de Dios. No hagan ese pacto con el Señor. El Señor Jesús comenzó su ministerio alcanzando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los primeros predicadores fueron judíos. El Señor Jesús comienza con ellos y va a terminar con ellos. No se les olvide que los 144,000, los 12,000 de cada tribu, esos van a predicar el evangelio en el tiempo de la tribulación. Pero ¿sabe a quién se lo van a predicar? Solamente a los de Israel. Solamente a los de Israel. En el periodo, en la dispensación del tiempo para los gentiles, cuando se cumpla, después solamente el evangelio será para los de Israel que están esparcidos a través de todo el mundo, para que se bauticen en el nombre del Señor Jesús y reciban el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué ocurrió en el segundo milenio después de Jesucristo ante nuestros ojos? Dando exactamente en el blanco, lo vivimos hoy en día, el regreso de Israel.
Esto sucede casi al final de los 2000 años, casi al fin del segundo día desde el año 1948. Natanael es una imagen clara y maravillosa para Israel, porque donde está sentado Natanael, debajo de la higuera. En Oseas capítulo 9, versículo 10, la escritura dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. La higuera es siempre una imagen que demuestra a Israel. Pensemos también en las palabras conocidas de Mateo, capítulo 24, versículo 32. La higuera, Israel, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Natanael es aquí una imagen para Israel, un verdadero israelita que está debajo de la higuera. La actitud de Natanael frente al Señor Jesús nos muestra que aquí se trata de Israel, puesto que esto es muy revelador y maravilloso al mismo tiempo. Cuando Natanael es evangelizado por Felipe, no cree, hallaremos algo bueno en Israel, no creyó. Israel rechazó a Jesús, pero a pesar de eso es un pueblo sin engaño, es decir, es el pueblo de la verdad. Aunque Dios ha dispersado a su pueblo Israel por todo el mundo durante estos 2000 años, este pueblo ha sufrido amargamente. Dios nunca ha apartado la vista de Israel. Antes que Felipe te llamara, te vi. Israel, que es la niña de los ojos de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Lo guardó como a la niña de sus ojos. Al tercer día, ahora nos preguntamos, ¿qué sucederá al tercer día, en el tercer milenio, después de Jesucristo? Nadie conoce ni tiempo ni hora cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos dice las Escrituras? En Juan capítulo 2, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre del Señor Jesús. Pues sabemos para qué viene el Señor Jesucristo. Viene para el arrebatamiento de su iglesia, para sacar su iglesia de esta tierra, y después celebraremos las bodas del Cordero. Arrebatamiento, la gran tribulación. Cristo desciende con su iglesia. No se le olvide, no crea que la iglesia se va a ir al final de la gran tribulación. Eso es una mentira. Sale la iglesia de la tierra, el Señor saca su iglesia y empieza la gran tribulación. Por lo tanto, hoy día tenemos que meditar, porque algunos andan cambiando esto, diciendo que al final de la gran tribulación, ¿cuál es la gracia? Entonces, de nada sirve que hayamos tenido una relación con el Señor, de nada sirve que nos hayamos acercado a Él, según el pensamiento de estos eruditos que tienen filosofía humana, que es hueca, una sabiduría tan baja, que ni siquiera se dedican a escudriñar las Escrituras. Cristo desciende con su iglesia, viene la batalla de Armagedón, las bodas del Cordero en el milenio, el juicio del gran trono blanco, donde todos comparecerán, pero menos la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús no comparece al juicio del trono blanco, no se equivoque. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo pesada en esta tierra. En esta tierra el Señor la juzga a hombres y a mujeres, a creyentes, los juzga en carne acá en la tierra para sacarlos limpios al cielo. Por eso Él dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo no lo pueden entender? Tienen la Biblia, tienen más de 66 libros y hasta el día de hoy no han podido comprender las Escrituras. Siguen el ritualismo, organizaciones religiosas que pervierten al alma, que no alcance la salvación ni la vida eterna. Por lo tanto, hoy más que nunca debemos seguir predicando esta palabra de Dios, predicando para que las almas tengan salvación y vida eterna. Al tercer día, cuando se hicieron las bodas en Caná de Galilea, aquí en las bodas de Caná, el Señor Jesucristo es la autoridad absoluta. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Los desposados ni siquiera en el relato se mencionan. Nadie sabe cómo se llamaban, pero el centro es Jesús. Durante el milenio, Jesucristo es el centro en Jerusalén. Cristo es la autoridad absoluta. Dice a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo
Dice a los siervos, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenselo al maestresala, y se lo llevaron. Así el Señor Jesucristo será también la autoridad absoluta, reinará con vara. En este tiempo está reinando como ese cordero manso. Ese cordero manso, no esperemos hasta que reine con vara, hasta que cambie, aleluya, y sea ese juez que venga con toda autoridad para destruir. El Señor Jesucristo en aquel tiempo, en la boda de Caná de Galilea, transforma el agua en vino. Y esto lo hará también en el milenio, transformará la maldición en bendición. Hará cosas que el mundo no conoce. En Juan capítulo 1, versículos 35 y 43, se dice solamente el siguiente día. Mientras en el capítulo 2, versículo 1 está escrito expresamente al tercer día. Los 2 días del Nuevo Testamento son mencionados solamente indirectamente como el día siguiente, no directamente como el primero y segundo día, porque describen el tiempo de la iglesia que fue interpuesto y que es un ministerio. En Colosenses capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que se presenten perfectos en Cristo Jesús, para el cual también trabajo, decía el apóstol Pablo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. El tercer día es mencionado directamente porque se trata proféticamente de Israel y del establecimiento del milenio. El profeta Oseas les dice, vengan y vuélvanse al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, 1000 años, el primer año, el segundo año, los 2000 años, nos dará vida después de 2 días. Esto es para Israel. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Allá en 1 Reyes capítulo 4, versículo 25, y Judá e Israel vivirán seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Miqueas capítulo 4, versículo 4, y se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. En Zacarías capítulo 3, versículo 10, en aquel día dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Por lo tanto, la palabra de Dios está puesta para todos aquellos que quieran recibirla en este tiempo. La plenitud del Antiguo, la plenitud del Nuevo Testamento es lo que viene del Antiguo. Cuando los profetas hablaban del Señor Jesucristo, en este tiempo tenemos a este Dios que rompió todos los sacrificios, los rituales, para que pudiéramos tener acceso y libre entrada ante el trono, ante el altar. Y hoy día, ¿por qué se detienen muchos? Si es tan fácil reconocerle, solamente reconocerle y decirle, Señor, heme aquí, y las cosas cambiarían en la vida de las personas. Y Él las cambia, no el hombre, porque Él confirma su palabra. Por lo tanto, Él la vino a confirmar cuando dijo, consumado es. Terminen con los ritos, terminen con los ritos. Aquí yo soy, si creyeran que yo soy, aleluya. Y ellos no creyeron, le rechazaron. El Señor Jesús les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mi hermana Millarlari. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gloria amén. A Dios. Dios te continúe bendiciendo, mi pastor, de una manera muy especial. Vamos entonces a estar orando por el predicador y el mensaje en esta tarde. Y así quedamos despedidos en el nombre de Jesús. Amén.
Bendito Señor Jesús, en esta hora, Señor, recibe la gloria, honra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor Jesucristo, Padre Santo, Dios de la gloria, donde hemos entendido muchas cosas, Padre Santo, Señor mi Dios. Gracias porque eres tú quien nos da la luz, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, Padre Santo, porque vamos a ser levantados en victoria, Señor, antes de la gran tribulación. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, grandemente, Señor Jesucristo. Digno eres, Señor, de supremas alabanzas. Gracias, Señor, mi Dios, gracias. Sigue usando a mi pastor Rodrigo, Señor, de esta manera especial. Bendito Señor Jesús, síguelo bendiciendo, Señor, a él, su congregación y todo este trabajo evangelístico de redes sociales, Señor Jesús. Bendícenos a nosotras también, Padre Santo, que también estamos en este trabajo, Señor Jesús, evangelístico de redes sociales. Señor, llénanos de tu gracia y de tu verdad, Padre Santo. Nos vamos de este lugar, Señor, más no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Amén.